Sí, por acá tengo este otro acetato que me gustaría presentárselos después. No lo he hecho porque el señor Freddy Reina, digamos que es otro cuatrista que trabaja en otra afinación, sin embargo, dejó un gran legado con lo que se refiere al cuatro venezolano. Y claro, hablando de esta afinación que utiliza este señor Freddy Reina, creo que el experto, el indicado, que siempre ha dejado también su enseñanza, es mi amigo Leonardo Lozano, gran cuatrista, que trabaja esta afinación que usaba el señor Freddy Reina. Así que les recomiendo cualquier material que quieran buscar de él, que está por ahí siempre disponible. Sucede lo mismo con el trabajo del punteo para esta canción Moliendo Café de Hugo Blanco. Tú puedes trabajar la melodía tal cual te la mostré, sin embargo, para identificarla primero recomiendo los siguientes ejercicios. Ya en el video anterior hicimos un ejercicio con los 4 primeros espacios. Vamos con los 4 segundos espacios, por denominarlo de alguna manera, y fíjate, sería de esta forma: re sostenido, mi bemol, mi, fa, sol sostenido o la bemol, la sostenido o si bemol, si, do sostenido o re bemol, re, mi, fa sostenido, sol bemol, sol. Y si lo haces de manera conjunta, te he indicado para que sepas qué nota estás pisando cuando haces una melodía y el nombre incluido. Eso solo hace que se te refuerce más la habilidad para sacar cualquier melodía con 4 solistas. No es que sea un requisito obligatorio, pero ayuda mucho porque es uno de los caminos para tú poder trabajar la melodía. Porque, por ejemplo, lo que hice al principio de este video, para identificar la melodía de Moliendo Café, mira esto, si tú trabajas con los 4 dedos, así sean otros 4 espacios que no son los que mencionamos ahora, pero ya tienes aquí la técnica. Ahí está la melodía y fíjate, no está haciendo ningún esfuerzo, solo está basado en la postura de los 4 dedos. También puedes identificar la melodía en la frase principal, que es esta. La idea es que identifiques esa melodía. Después de eso es que trabajas los acordes, trabajas el ritmo y ves cómo combinas eso con la melodía. Creo que es aproximadamente así. Estás en la menor, si decides esa tonalidad. Se renacen las sombras, en un amado que no se le ha sentido, la vieja molienda, no quiere decir. Esto es sol séptima, una canción, una tristeza, do mayor, pasando por el exo magura, do mayor, pensado a la noche, re menor, con café. La menor, sol mayor, fa mayor y séptima. De esa forma trabajas cuando sacas la melodía y conjugas. El ritmo de esta canción es muy peculiar porque en lo que es el cuatro venezolano y los ritmos tradicionales venezolanos tenemos pasaje, joropo, vals, el de gaita, pero este se llama orquídea.
Si lo trabajas sin el chasquido, sin la percusión, sería a manera de ejercicio. Con el chasquido sería algo así. Ritmo que tienes que practicar también para poderlo ejecutar. Ni se diga si pretendes hacer eso conjuntamente con la melodía. Por ejemplo, así que es una canción a la que le puedes sacar mucho provecho para agregarle una serie de opciones después que dominas la melodía. Por eso siempre yo coloco allí en las tablaturas las melodías. Recuerda, en los enlaces que están allí en la descripción vas a encontrar mi perfil de Spotify, donde están algunas de estas canciones, además de mis canciones. El proyecto de gramática, revisa allí también las playlists que tengo, las listas de reproducción aquí en el canal, para aprender gramática cantando, gramática automática, la del tutorial de los cuatros, que es esta, como te dije ahorita, el perfil de Spotify, y también tienes las tablaturas de estas canciones. Allí tú haces clic y sale un cuatrico dibujado chiquitico, dice tablatura, tabs, haces clic y están todas. Claro, lo que te estoy enseñando con respecto a la mano izquierda y la mano derecha también te ayuda a tratar de sacar cada una de estas canciones sin la necesidad de que tengas que usar una tablatura, porque obviamente es un proceso bastante tedioso tener que leerlo, después ver cómo suena aquí, de esta manera. Con que tú distingas una melodía y sepas cómo aplicar la técnica en las manos, es bastante avance para que puedas poco a poco lograr y trabajar lo que es el cuatro solista. Avísame si este video te ha ayudado y bueno, estamos en contacto.